Buenas tardes, soy el doctor Andy Vale, cirujano de la mano y traumatólogo. Para los que no me conocen, fui adjunto del servicio de traumatología del Hospital Calle Sierra durante 3 años, 4 años casi. Y nada, bueno, voy a conversarles un rato sobre la importancia de la fractura discal de radio. Las fracturas son las más frecuentes del miembro superior y estudios dicen que el 35% de ellas van a causar algún tipo de limitación funcional en los pacientes que la sufren. De allí la importancia que hay en conocer bien la anatomía funcional para un adecuado tratamiento, bien sea conservador o quirúrgico, de estas fracturas, y así de esta manera evitar que las limitaciones funcionales que puedan quedar en el paciente sean las mínimas posibles. En cuanto a la anatomía funcional del extremo distal de radio, esta forma junto a la primera fila del carpo, la articulación radiocarpiana, y el extremo distal tiene dos carillas articulares, una para el escafoide y una para el semilunar. Tiene un elemento anatómico también importante, sobre todo al momento de realizar algún tipo de cirugía para la colocación de placas polares, que es la línea de las aguas, que es una línea rugosa que se encuentra a unos 10 milímetros radial y 2 milímetros cubital de lo que es la línea articular. Allí se inserta la cápsula articular y los ligamentos radiocarpianos. Y es de suma importancia, como digo, cuando se va a realizar una cirugía para una colocación de placa volar, ya que es el límite de donde debe estar más distalmente el borde de la placa para evitar complicaciones como irritación de los tendones flexores o dolores por irritación de lo que es la cápsula articular. Hay una teoría que se utiliza mucho para el tratamiento de la fractura del extremo distal de radio, que es la teoría de las 3 columnas de Ricci y Regazzoni. Ellos en esta teoría dividen el extremo distal del radio en 3 columnas. Una columna radial, que está constituida por la estiloides radial y la fosa escafoidea de la cavidad articular, y que tienen una función estabilizadora. Una columna intermedia que está constituida por la fosa semilunar, la cavidad articular del radio, y por la cavidad sigmoidea para el cúbito, y que tienen una función de soporte de carga. Y una columna cubital o medial que está constituida por el cúbito y el fibrocartílago triangular, que tiene una función biomecánica para la estabilidad y para la carga. Es importante esta teoría de las 3 columnas porque el tratamiento quirúrgico de la fractura distal de radio muchas veces amerita la reconstrucción de las 3 columnas para poder garantizar una recuperación máxima de la función. Si alguna de esas columnas no se corrige anatómicamente, entonces vamos a tener problemas funcionales y complicaciones en un futuro. El mecanismo de producción de esta fractura es bien conocido. Lo más frecuente es que sea una caída sobre la mano con la muñeca en extensión. Por lo tanto, se produce la fractura por un mecanismo de extensión y compresión axial. Y menos frecuentemente es la fractura que se produce por la flexión y la compresión axial. De allí salen 2 epónimos muy conocidos, que son la fractura de College y la fractura de Smith, que se dice que son las más frecuentes de las fracturas del tipo son los tipos de fracturas más frecuentes del extremo distal de radio. Hay otros epónimos que también tienen relación con algunos tipos de mecanismos de producción, como son las fracturas de Barton, que se dice que son por cizallamiento. Hay Barton volar como dorsal, lo más frecuente es
que sea el valgo volar o palmar, la fractura por compresión de die punch, que a nivel de la fosa del semilunar, ¿no? Y la fractura de Chauffour o Chauffer, que es por una fractura por avulsión. De igual manera es muy importante el diagnóstico, ¿okay?, en estas fracturas. Desde mi punto de vista es el paso más importante en el tratamiento, porque aquí comienza el tratamiento de una fractura distal de radio. Si hacemos un diagnóstico adecuado, podemos entonces hacer un tratamiento adecuado. Y para eso tenemos que siempre mirar bien las proyecciones radiológicas de manera inicial, que es lo que generalmente primero hacemos, porque muchas veces las radiografías nos engañan. Entonces, cuando sospechamos que una fractura es intraarticular, hay que necesariamente realizar una tomografía, porque de esa manera podemos ver bien el tipo de fractura que tenemos. Primeramente, una proyección API lateral, una rayos X API lateral, que sean unas buenas proyecciones. Esto simplemente se ve si en la lateral se superpone el radio con el cúbito, y en la AP si la estiloides cubital está totalmente cubital. Pero muchas veces con eso no basta, porque como ven en esta fractura a nivel de los rayos X, pareciera una fractura bastante simple, pero cuando se realiza un TAC, vemos que hay una fractura bastante compleja, con varios fragmentos y con un desplazamiento importante que la hace plúrica. Una vez que tenemos unas buenas proyecciones y un buen estudio radiológico, entonces podemos hacer una clasificación de la fractura. Esta clasificación, hay muchas, ¿ok? Las más frecuentes son las de Friedman, las de Diego Fernández, las de la O son las que más frecuentemente se utilizan. Las clasificaciones son básicamente para darle englobar una fractura dentro de unos parámetros tanto clínicos como radiológicos y que nos orienten a un tratamiento. Sin embargo, al final, ¿ok?, siempre veo que lo que menos se hace es seguir el tratamiento que nos proponen las clasificaciones, porque para eso están hechas, para ser orientativos a un tratamiento. Sin embargo, muchas veces se toman decisiones sin dejarse llevar por las clasificaciones, porque el problema que tienen todas las clasificaciones es que no hay un consenso exacto entre todas del tipo de tratamiento, ya que varían mucho una a otra en cuanto a las clasificaciones según los tipos, y eso hace que se dificulte tener un consenso en cuanto al tratamiento. Pero para eso podemos guiarnos por los criterios de estabilidad o inestabilidad, ¿okay? Esos son unos criterios que principalmente son criterios radiológicos, que se acompañan con otros que no requieren algún tipo de medición, pero que básicamente al hacer las mediciones radiológicas y encontrar alteraciones nos hablan sobre inestabilidad. Por ejemplo, una convolución dorsal volar o articular ya nos hace una fractura inestable, un desplazamiento interfragmentario mayor o igual a 5 milímetros, angulaciones dorsales volares mayor o igual a 10 milímetros, impactación de radio distal mayor o igual a 5 milímetros, diástasis de la articulación radiocubital distal, fracturas metafisiarias del cúbito y fracturas asociadas a escafoides o disección escafolunar. ¿Qué pasa cuando tenemos estos criterios de inestabilidad? Siempre evidentemente va a depender del tipo de paciente que tengamos la decisión de hacer un tratamiento ortopédico o quirúrgico, o conservador o quirúrgico. Sin embargo, cuando tenemos criterios de inestabilidad, por lo general el tratamiento conservador va a fallar o no vamos a tener el resultado que esperábamos con ese tipo de tratamiento. Por eso es que es importante decidir cuando tenemos un paciente según su edad, según su trabajo y según las expectativas que tenga el mismo paciente,
realizar un tratamiento conservador o no. Cuando hablamos de que si realizamos un tratamiento conservador, es un tratamiento que se puede aceptar la reducción cuando todos los criterios de inestabilidad están más o menos normalizados. Si tenemos una inclinación radial entre 15 a 20 grados, es aceptable. Un acortamiento que lo tengamos, pero es menor a 5 milímetros, es aceptable. Al igual que los parámetros de dirección dorsal o volar, o si tenemos una incongruencia articular menor de 2 milímetros, o con una varianza de la articulación radiocubital distal menor de 2 milímetros. Muchas veces cuando tenemos estos parámetros de reducción aceptable, o en la mayoría de los casos, se realiza una fijación percutánea con alambres de Kirchner para intentar que esa fractura llegue a colapsarse y requiera una cirugía posterior. Las indicaciones quirúrgicas, como se supone, es cuando hay una alteración de esos parámetros que hablamos de manera inicial, ¿okay? Y que igual, si tenemos un paciente joven o un paciente en edad productiva con estos parámetros alterados y que de entrada podemos operarlo, ¿okay? No intentar un tratamiento conservador. Ahora bien, si tenemos un paciente de 60 años o ya jubilado, pero activo, podemos intentar un tratamiento conservador si logramos reducir la fractura y encontrar unos parámetros de reducción aceptables. Pero cuando la mayoría o gran parte de los parámetros radiológicos están alterados, el tratamiento debe ser quirúrgico, sobre todo en personas menores de 60 años y que sean activas. ¿Cuáles son los tipos de tratamiento? Bueno, desde lo más sencillo, que es la fijación externa con alambres de Kirchner, que se utiliza generalmente para fracturas abiertas o fracturas irreductibles o comminutas. ¿Okay? Muchas veces queremos colocar una placa en una fractura donde no vamos a poder fijar los tornillos. Es preferible fijar los fragmentos más grandes que tengamos con alambres de Kirchner y hacer ligamento tache con el fijador externo. Tenemos también que diferenciar las fracturas simples o extraarticulares de las complejas. ¿Por qué? Porque las fracturas simples o extraarticulares pueden tratarse a pesar de que tengan un desplazamiento volar, un desplazamiento dorsal, o incluso algo de conmoción a nivel dorsal, con una placa, inclusive como vemos en esta rayos X, una placa de ángulo fijo, ya que vamos a tener un buen stock óseo distal para fijar la placa sin problema y darle la estabilidad que necesitamos para una adecuada consolidación. Las placas polares, ¿okay? En estos casos se utilizan, pero con el paso del tiempo han evolucionado. Y las placas de ángulo fijo generalmente tienen muy poca indicación se utilizan principalmente cuando se pueden y en las fracturas simples articulares, pero sin embargo la tendencia es ya usar siempre placas de ángulos variables, ¿okay? Y de doble fila o incluso de 3 filas, como vemos en la última placa a la derecha. 3 hileras, mejor dicho. Cuando hablamos de una placa de ángulo variable, el ángulo es variable a nivel de los orificios distales, que a través de la guía o de un embudo guía nos permite variar el ángulo de la dirección del tornillo en 15 grados en todas las direcciones. Y eso nos permite dos cosas. Una, evitar que el tornillo se haga intraarticular. Dos, dirigir el tornillo a los fragmentos que podamos coger con el tornillo o agarrar con el tornillo cuando las fracturas son polifragmentarias. Y a veces no vamos a poder agarrar un fragmento grande
pero cambiando la dirección logramos coger un tornillo, un fragmento que sea más pequeño. Entonces, cuando tenemos unas fracturas complejas articulares, lo ideal son usar estas placas de ángulo variable, ¿okay? Ya que por lo general estas fracturas son tanto articulares como conminutas, tanto dorsal como volarmente. Entonces, una vez que tenemos bien diagnosticado, cogemos nuestra placa, que pueden ser placas bicolumnares de este tipo, placas volares ring, que se llama esta placa, y esta placa, como ven, es la placa que más distalmente se puede colocar. Si se fijan en la proyección lateral, ven que la placa tiene una doble curvatura, y eso es porque a nivel de la curvatura más distal, allí se sienta sobre la línea de las aguas y nos permite fijar distalmente fragmentos cuando la fractura tiene fragmentos horizontales bastante delgados. Y muchas veces necesitamos en estas fracturas complejas hacer un plaqueado múltiple. Como ven en estas rayos X, es una placa volar ring junto a una placa en L y una placa incluso dorsal, ya que habría que, en estos casos, son fracturas que tienen fragmentos grandes, pero son polifragmentarias. Y con una sola placa no vamos a poder conseguir una reducción aceptable. También hay fracturas que no son tan complejas desde el punto de vista radiológico, pero sí desde el punto de vista de tratamiento. Una de las más complejas es la fractura de Barton volar, que como sabemos es una fractura del borde volar del extremo distal del radio, que es articular, que debemos reducir, pero que con alambres de Kirchner, por ejemplo, es muy difícil de reducir. Se puede colocar una placa, pero muchas veces el fragmento es muy pequeño para una placa convencional. Entonces se puede utilizar una placa de este tipo, que es una placa en L, y que nos permite hacer una adecuada reducción de ese fragmento volar. Tenemos las fracturas de die punch, que ya hablamos de que es una fractura por compresión que afecta la fosa del semilunar. Esta fractura sí permite hacer una reducción con alambres de Kirchner si no podemos utilizar otro material. Generalmente lo ideal es usar dos alambres de Kirchner para que no rote el fragmento. Pero también podemos utilizar placas en L colocando uno o dos tornillos en la rama horizontal según el tamaño del fragmento. La fractura de Joffard es una fractura que afecta a la estiloides radial y según el tamaño del fragmento podemos utilizar alambres de Kirchner para una adecuada fijación y van muy bien. Tornillos canulados, sobre todo en aquellas fracturas que no son fracturas simples, sino que tienen algún fragmento pequeño más cubital, y entonces en estos casos es preferible utilizar tornillos canulados. O inclusive cuando el fragmento es bastante grande se puede utilizar una placa. Es importante que esta placa sea totalmente lateral cuando se utiliza para evitar complicaciones de irritación a nivel de los tendones. Y cuando tenemos fracturas combinadas, ¿okay? Que es una fractura de Joffard, se puede decir con die punch, se pueden utilizar, si nos lo permite, si son fragmentos grandes, alambres de Kirchner, placas o tornillos canulados o un doble plaqueado. En cuanto al tratamiento asistido por artroscopia en la fractura digital de radio, es algo que se está utilizando mucho. ¿Okay? Acá en España hay muchos cirujanos de la mano, traumatólogos que lo utilizan. Particularmente pienso que sus indicaciones son bastante limitadas. Sin embargo, los que apoyan
el uso del artroscopio para el tratamiento de las fracturas distales de radio se basan en que hay estudios que hablan que hay un alto porcentaje de lesiones asociadas, como lesiones del fibrocartílago triangular, lesiones de ligamento o de ligamentos que van a requerir una reparación artroscópica al momento de la corrección de la fractura distal de radio. Entonces, ellos dicen que tienen dos beneficios. Uno, que puedes ver la articulación, y la corrección que se hace de esa caries articular. Y dos, diagnosticar o reparar lesiones asociadas a las fracturas distales de radio. Sin embargo, es una técnica bastante laboriosa y compleja. Hay otras opciones de tratamiento muy poco comunes y que se utilizan en casos muy específicos, como el uso de placas molares junto a un fijoador externo. Generalmente esto se utiliza cuando son fracturas polifragmentarias y quieres, además de la placa, utiliza el fijador externo que lo colocas antes de la placa para, a través de la ligamentaxia y de la distracción con el tutor, conseguir una mayor reducción. Y la otra imagen que ven es un clavo placa que se utilizó muy poco, ya que los beneficios del clavo placa con respecto a una placa volar convencional no eran superiores. Entonces, realmente esto está en desuso. Complicaciones vamos a tener siempre, ¿ok? Pero esas complicaciones las vamos a tener siempre que hagamos un diagnóstico inadecuado o utilicemos un material inadecuado. Si hacemos un buen diagnóstico, ¿okay?, con un buen estudio radiológico y de tomografía, utilizamos el tratamiento adecuado según los parámetros que ya hemos discutido, el riesgo de complicaciones disminuye. Y hay que recordar básicamente dos cosas en las fracturas distales de radio. Uno, siempre hacer un buen diagnóstico. No creer que todas son simples solamente porque vemos una rayos X. Cuando sea o sospechen que hay un trazo intraarticular, hagan una tomografía y de esta manera van a tener un diagnóstico más preciso. Y en base a ese diagnóstico, tomar la decisión del tratamiento a seguir. Pacientes jóvenes, pacientes activos, a pesar de que no sean tan jóvenes, hay que colocarle una fijación estable y hacer una reducción lo más anatómicamente posible. Pacientes mayores de 60, 65 años o que tengan muy poca actividad, entonces sí se puede intentar un tratamiento conservador. Pero siempre que nos falle el tratamiento conservador, hay que hacer un tratamiento quirúrgico porque de por sí, como dije inicialmente, si un 35% de aquellos pacientes que tienen una fractura distal de radio sufren alguna complicación, entonces nuestro objetivo es que esas complicaciones funcionales sean lo menos posible. Muchas gracias por su atención y espero seguir contribuyendo con el posgrado cuando me lo requieran. Saludos.